Muy buenas a todos, mi nombre es Brian Roa y junto con el equipo de Walda Training les damos la bienvenida al módulo técnico de ejercicio. El día de hoy vamos a estar hablando de un movimiento bastante interesante para el tren inferior y que podemos realizar sencillamente con el peso corporal. Este movimiento van a ser las estocadas, un movimiento perteneciente al patrón de movimiento de cambio de nivel con predominancia en la rodilla. De todas formas, vamos a ver que podemos tener ciertas cuestiones en consideración para que no solo se estimulen grupos musculares como el cuádriceps, sino que haya un estímulo también bastante importante en otros grupos musculares como lo puede ser el glúteo. Bien, como con todos los videos vamos a estar básicamente tratando de dividir en varios aspectos o en varias características de este movimiento que son fundamentales para poder ejecutar una técnica que sea eficiente y obviamente que sea también segura y adaptable a la mayoría de personas. Bien, y estos aspectos o estos puntos van a ser, en primer lugar, la apertura y posición de las piernas. En segundo lugar, vamos a hablar de la fase concéntrica. En tercer lugar, de la fase excéntrica. Luego, en cuarto lugar, vamos a estar mencionando un poco la posición de las manos, ¿ok? Y vamos a estar viendo regresiones de este movimiento, ¿ok? Tanto regresiones como progresiones. Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces. Recordando obviamente, como siempre, que la dinámica va a ser ver el video en cámara normal, donde rápidamente vamos a hacer algunos comentarios interesantes del movimiento. Luego vamos a pasar a ver el movimiento en cámara lenta, donde vamos a hacer un análisis mucho más exhaustivo. Y luego vamos a volverlo a ver en cámara normal, tratando de poner otra vez en práctica eso que vimos en el video en cámara lenta, ¿ok? Tratar de identificar rápidamente todos esos aspectos o todos esos puntos en una ejecución normal, a velocidad normal, digamos, del movimiento. Bien, así que dicho esto, vamos entonces a empezar. En primer lugar, el movimiento que vamos a estar viendo va a ser la estocada, ¿ok? La estocada convencional. Como vemos a continuación, buscamos una abertura entre las piernas que nos resulte suficientemente cómodas. Obviamente hay una contracción isométrica de los grupos musculares del tren superior para mantener la estabilidad y el equilibrio. Bien, bajamos hasta donde nuestro rango de movimiento o hasta donde nuestra movilidad nos permita. Vamos a pasar ahora a ver el movimiento en cámara lenta. Y en cámara lenta, lo primero que vamos a observar mucho más detallado, que justo estamos viendo en pantalla, es la apertura entre las piernas o la separación que hay entre una pierna y otra. ¿Por qué motivo este es un punto sumamente interesante y es un punto que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar este movimiento? Debido a que hay mucha información un poco basada en evidencia científica, por decirlo de alguna manera, en donde nos dicen que para conseguir más reclutamiento capaz del glúteo, entonces la abertura tiene que ser excesivamente amplia. Y si luego queremos conseguir un mayor reclutamiento de los cuádriceps, entonces la apertura debe ser muy angosta y tenemos que mantener el torso muy erguido. Entonces todas estas recomendaciones terminan confundiendo y terminan haciendo que la técnica pase a ser ineficiente. Bien, entonces la realidad es que ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Que la separación que va a haber entre la pierna de adelante y la pierna de atrás va a ser la que nos resulte cómoda, la que nos permita posicionarnos de una forma que logremos mantener la estabilidad, de forma que no presentemos ninguna incomodidad a nivel articular, específicamente que en este movimiento lo que más va a estar involucrado va a ser la rodilla, la cadera, el tobillo, ¿ok? Cuando descubramos esa abertura que nos resulte cómoda, esa es la que vamos a utilizar para realizar la estocada, ¿bien? Acá otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que no solo vamos a ver la abertura desde el punto de vista de la distancia entre la pierna de adelante y la de atrás, sino que también el ancho que va a haber entre una pierna y otra va a permitir que observemos la estabilidad que tenemos. Si la pierna de adelante está totalmente alineada con la pierna de atrás, vamos a estar mucho más inestables. Ahora, si la pierna de adelante está un poco hacia un lado y la pierna de atrás un poco hacia el otro lado, eso nos va a posicionar en, básicamente, valga la redundancia, en una posición donde vamos a ser capaces de producir fuerza de forma mucho más eficiente y a su vez vamos a poder reclutar la musculatura necesaria manteniendo la estabilidad y por lo tanto manteniendo la seguridad. Porque naturalmente el mantener la estabilidad nos va a dar también seguridad a nivel articular. Por el contrario, si perdemos mucho la estabilidad y estamos colocando la rodilla quizá en una posición bastante incómoda o bastante comprometida, ahí es donde puede aparecer entonces el riesgo de que ocurra una lesión. Bien, entonces, dicho esto,
vamos a pasar a ver las fases del movimiento. Acá, a partir de este punto, donde estoy justamente haciendo o deteniendo el video, lo que vamos a ver es que el rango de movimiento hasta el cual bajemos va a depender de la comodidad también de la persona y de la movilidad que tenga. Una persona con movilidad más reducida capaz no logra llegar tan abajo. Y cuando hablamos de movilidad reducida en este tipo de movimientos, estamos hablando tanto del tobillo, ¿ok?, como de la rodilla, como de la cadera. Bien, entonces, para poder sacarle partido a este ejercicio no hay que llegar siempre o exclusivamente hasta abajo, o sea, vamos a llegar hasta la posición donde nos resulte cómoda. A partir de ahí podemos ir con el tiempo buscando hacer progresiones en cuanto a ese rango de movimiento. Otro punto bastante importante a tener en cuenta es que si se fijan acá, la rodilla pasa ligeramente la punta del pie, ¿bien? Y esto no está mal, la rodilla puede tranquilamente pasar la punta del pie siempre que nosotros no presentemos o no tengamos algún tipo de lesión o de incomodidad, ¿bien? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, lo que sí debemos evitar es que al momento de descender, la rodilla que está en la pierna de apoyo, es decir, la pierna de atrás, no golpee de forma brusca el suelo, ¿ok? Porque esto sí puede llegar a generar algún tipo de malestar o traer algún tipo de incomodidad. Entonces, en el momento en el que estamos descendiendo, debemos hacerlo de forma controlada para que la rodilla no golpee al suelo, ¿bien? Esta entonces que estamos viendo en pantalla va a ser la posición inicial de la fase concéntrica, es decir, esa fase donde se van a estar acortando nuestros grupos musculares, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo a través de la extensión de la cadera y la extensión de la rodilla volvemos a la posición de inicio, ¿bien? Entonces los grupos musculares reclutados van a ser el cuádriceps y el glúteo. Veamos cómo subimos y a partir de este punto donde estoy nuevamente haciendo o congelando la imagen, vamos a iniciar la fase excéntrica, es esa fase de descenso. Sobre todo acá en esta fase de descenso es donde debemos tener en cuenta esto que comento de que la rodilla no debe golpear de forma brusca el suelo. Entonces eso implica que entonces la fase excéntrica, la fase de bajada, debe ser bastante controlada. No es que en la subida reclutamos nuestros grupos musculares y en la bajada no. Siempre hay una activación de esos grupos musculares y en la fase excéntrica también la va a haber. Quizás no vaya a ser la más positiva de cara a ganar un montón de fuerza o ganar un montón de masa muscular, pero sí al menos va a ser bastante positiva de cara a controlar el movimiento y que el estímulo se vaya donde realmente nosotros queremos. Que vuelvo y repito, va a ser el cuádriceps y el glúteo. Vamos a ver un par de repeticiones, fase concéntrica, es decir, la fase subida, fase excéntrica, la fase de bajada. La posición de las manos, en este caso, las coloqué al lado del cuerpo, ya que eso me proporciona bastante estabilidad en particular, ¿ok? Es una forma de hacerlo. Sin embargo, si nos sentimos un poco incómodos en esa posición, podemos juntar las manos, llevarla adelante y si eso nos genera más estabilidad, va a ser una opción también bastante interesante para colocar las manos. También la podríamos colocar sobre la cadera. Lo que vamos a buscar acá es proporcionarnos la mayor estabilidad posible. Veamos un par de repeticiones más, fase concéntrica y ahí estaríamos. Bien, vamos a pasar a ver nuevamente el movimiento en cámara normal para tratar de analizar rápidamente algunos de estos puntos que mencionamos y luego pasamos otra vez, o pasamos mejor dicho, a ver los siguientes movimientos. Acá nos conseguimos entonces nuevamente con el video en cámara normal. Vemos que hay una fase excéntrica de descenso, fase concéntrica. La abertura es en función de la comodidad del atleta, en este caso, en mi caso en particular, ¿ok? Y la rodilla puede pasar la punta del pie. Naturalmente el ejercicio debemos realizarlo con ambas piernas, ¿ok? Tanto con la derecha como con la izquierda. Pasamos entonces ahora a ver el siguiente video. Y acá nos conseguimos con una progresión del movimiento, en donde si vemos en el video en cámara normal, estamos viendo que no es de forma estática, es decir, estamos intercalando una pierna en cada repetición. Es decir, hacemos una repetición con la pierna derecha, una repetición con la pierna izquierda. Vamos a pasar ahora a verlo en cámara lenta. Bien, lo que está sucediendo acá, si se dan cuenta, es que a diferencia de la estocada convencional donde siempre estábamos en la misma posición, acá implementamos ya algo más de dificultad debido a que al inicio de cada repetición estamos llevando una pierna hacia atrás
para poder realizar la estocada, ¿ok? Mientras hacemos esa fase excéntrica del movimiento. ¿Por qué esto le añade complejidad? Pues precisamente porque en el momento en que llevamos la pierna hacia atrás, debemos rápidamente calcular la apertura y posición que nos resulte cómoda y de una vez descender. Es decir, no podemos testear si nos resulta cómodo acá o más allá o un poco más acá, sino que de una vez en la primera que apoyemos la pierna ya estamos descendiendo para hacer la fase excéntrica del movimiento. Esto le va a otorgar inestabilidad. ¿Bien? Entonces, una vez ya logramos hacer la fase excéntrica, estamos abajo, se están reclutando, recuerden, cuádriceps y glúteo principalmente, pasamos a hacer la fase concéntrica, ¿bien? Es decir, esa fase de subida. Ahí, cuando hacemos la fase concéntrica, a diferencia de la estocada normal, nos quedamos totalmente de pie, totalmente erguidos. ¿Por qué motivo? Pues porque en ese momento es donde vamos a hacer el intercambio de pierna. Si antes habíamos llevado la pierna izquierda hacia atrás, ahora vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás. Así, cada repetición va a corresponder a cada pierna. Primera repetición, pierna derecha, por ejemplo. Segunda repetición, pierna izquierda. ¿Bien? Fíjense, va otra vez atrás, baja la fase excéntrica, ¿ok? En la fase excéntrica el movimiento debe ser controlado y ahí habríamos finalizado con este movimiento. Algo importante acá a tener en cuenta, veámoslo en cámara normal otra vez, va a ser la posición de los brazos. En este caso, como hay más movimiento, los brazos nos pueden servir para darnos estabilidad, ¿ok? Entonces, a diferencia de la estocada normal, donde estaban bastante estáticos, acá podemos incluir más dinamismo en los brazos para tener mayor estabilidad durante cada repetición. Pasamos a ver el siguiente ejercicio. Y acá nos vamos a conseguir la estocada con desplazamiento, es decir, vamos realizando estocadas a medida que vamos caminando. A diferencia de la estocada anterior, donde si bien se intercalaba la pierna en cada repetición, acá vamos básicamente a estarnos desplazando, es decir, ese intercambio va hacia adelante y no hacia atrás, ¿bien? Y adicionalmente no estamos en una posición estática, sino que estamos en una posición dinámica, ¿bien? Vamos a verlo en cámara lenta. A medida que avanzamos, vamos trabajando en conjunto con el movimiento de brazos, con la fase excéntrica donde bajamos y con la fase concéntrica. Bien, la apertura de los pies se va a dar en cada una de las repeticiones y acá es donde va a haber quizá mayor dificultad debido a que en el momento en que vamos avanzando ya tenemos que ir calculando qué tan abierta va a ser esa estocada, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué cuestión es importante tener en cuenta acá? La experiencia. La práctica es lo que va a hacer que nosotros ya podamos calcular en función de nuestra movilidad y comodidad qué tanto abrir la pierna para sentirnos cómodos, ¿bien? Entonces, vamos a ver un par de repeticiones. Ahí en el momento en que se sube es la fase concéntrica y en el momento en que baja la fase excéntrica. La posición de las manos también sigue siendo dinámica en cada uno de los pasos que se da en búsqueda de lograr mayor estabilidad durante el movimiento. Veámoslo una vez más en cámara normal. Ahí va, una vez más en cámara normal, vamos dando pasos a medida que avanzamos y vamos buscando estabilidad con nuestros brazos. Bien, pasamos al siguiente movimiento. Y acá ya nos vamos a conseguir con una progresión o una versión mucho más compleja en donde vamos a estar hablando de ya una estocada con salto, va a ser mucho más dinámico. Y lo que básicamente esto le va a aumentar de dificultad al movimiento es que durante cada repetición el intercambio de piernas se hace con un salto. Por lo tanto, la capacidad coordinativa que debemos tener para hacer ese intercambio en el aire y calcular la posición o la distancia adecuada entre las piernas va a ser mucho más compleja. Vamos a verla a continuación. Fíjense que hay un intercambio mucho más dinámico, pero que los pies se van posicionando casi siempre en la misma distancia. Eso es porque ya hay una práctica, ya hay experiencia, es una progresión, ¿ok? Y ya se calcula aproximadamente la apertura correcta de las piernas. Veámoslo en cámara lenta, ¿ok? Vemos que la apertura y posición de los pies es similar a pesar del movimiento, la fase concéntrica de subida, la excéntrica de bajada y los brazos van sirviendo de ayuda para poder ejecutar el movimiento manteniendo la estabilidad. Veámoslo una vez más en cámara normal, detallemos sobre todo la apertura, creo que es lo más interesante a tener en cuenta, que sigue siendo exactamente la misma. Bien, con esto estaríamos llegando al final del video del día de hoy, del análisis de la estocada. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan poner en práctica en sus entrenamientos y sacarle el mayor partido y obviamente también adaptarlo no solo a ustedes, sino a cualquier atleta que deseen entrenar. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.